Vamos a empezar en este segmento, ya que es el último segmento. Este segmento es el definitivo, ya tienen que estudiar más todavía en este último tramo, todos ustedes. Toca hoy día hablar un poco del sistema osteoarticular. Bueno, este es el esqueleto. ¿Cuáles son las técnicas de imágenes para evaluar el sistema osteoarticular? Como ustedes supondrán, en primer lugar las radiografías, luego la ecografía específicamente para los espacios articulares y partes blandas, la tomografía, ¿no? También la resonancia magnética, sobre todo para partes blandas y articulaciones, la medicina nuclear cuando hay que ver metástasis, por ejemplo, y la tomografía por emisión de positrones cuando hay que ver también, sobre todo en estudios de cáncer, ¿no? Escondido. Esto que vamos a decir es por demás, diría yo, ¿no? Porque ustedes ya están fresquitos de su anatomía, pero sin embargo diremos algunas cosas. La superficie ósea se denomina cortical. La cortical en la epífisis es lineal, ¿no? Regular de 1 a 2 milímetros de espesor. La cortical en la diáfisis es gruesa, un poquito más gruesa que en la epífisis, es regular, rodea el canal medular. El cartílago articular recubre las superficies articulares y es invisible a la radiografía. El periósteo cubre el hueso y es invisible a la radiografía si es que está normal. Y el tejido óseo puede ser esponjoso y compacto, ¿no? Esponjoso con trabéculas y compacto, ¿no? Denso. ¿Cómo clasificamos los huesos? Podemos clasificarlos como largos, cortos y planos. Hueso largo, división radiológica, tiene pues una epífisis proximal, tiene una epífisis distal, ¿no? Tiene una metáfisis proximal, tiene una metáfisis distal, ¿no? La epífisis tiene una cortical fina, ¿no? Y tejido esponjoso trabecular, ¿no? Y las metáfisis, cortical fina y trabecular, y la parte central, la diáfisis, que tiene una cortical gruesa y también el canal medular. Acá un ejemplo, ¿no? Este es un húmero, tenemos la epífisis proximal, ¿no? La epífisis distal acá, la metáfisis proximal, la metáfisis distal y la diáfisis. La diáfisis con el canal medular. La epífisis, ¿no? Cortical, así se ve la epífisis en las radiografías. Tiene una cortical lineal radiopaco. El cartílago articular es invisible porque es radiotransparente. Cuando se calcifica así se puede ver. Hueso esponjoso, tiene trabeculaciones, ¿no? La epífisis. La diáfisis, ¿no? Que tiene cortical y que tiene canal medular. Esta es la diáfisis, esta es la metáfisis proximal, metáfisis distal y la diáfisis. Huesos cortos y planos formados por corticales compactos, ¿no? Tejidos esponjosos, tiene trabéculas, contiene médula ósea, interviene en la hematopoiesis. Por ejemplo, ¿no? Los huesos del carpo son huesos cortos, ¿no? Los huesos del tarso también son huesos cortos, en este caso las metacarpofalángicas, ¿no? Huesos planos, ejemplo de huesos planos tenemos pues las tablas, ¿no? Los huesos, ¿no? En este caso los parietales, el hueso frontal, ¿no? Son ejemplos de huesos planos. ¿Qué cosa es la articulación? ¿Cuál es el concepto de articulación, no? Es el conjunto de tejidos, ¿no? Cápsulas, ligamentos, meniscos, etc., que unen a dos o más huesos próximos. Ese es el concepto de articulación. Clasificación por amplitud de movimientos pueden ser sinartrósicos cuando son fijos, ¿no? Anfiartrósicos, mínimo movimiento, y artrósicos, amplio movimiento. Sinartrósicos fijos, por ejemplo, los huesos de
la bóveda del cráneo, ¿no? Tienen articulación, pero son fijos. Mínimo movimiento, artrosis, por ejemplo, la articulación temporomandibular, y las diartrosis, ¿no? Amplio movimiento, por ejemplo, el hombro, ¿no? Clasificación por el tipo de tejido de unión fibrosa, suturas, ¿no? Cartilaginosa, la sílisis púbica, sinovial, cavidad articular, ¿no? Por ejemplo, el hombro. Estudio genérico de la articulación, ¿no? En primer lugar, decir, ¿no? La incidencia frontal, las superficies articulares, cómo están las superficies articulares, cómo está el espacio articular, cómo están los tejidos blandos, no periarticulares, cómo está la textura ósea articular y el eje, ¿no? Si está conservado el eje o no. Hay un concepto que vamos a decir también en forma muy sucinta, ¿no? La edad ósea. Ustedes sabrán pues que hay una edad ósea y una edad cronológica, sobre todo en los pequeños, en los niños. Hay edades en las que generalmente coinciden ambas, ¿no? La edad cronológica con la edad ósea. Pero hay algunos casos en que la edad ósea es menor a la edad cronológica, es decir, hay deficiente desarrollo, los pequeños o los niños, ¿no? Eso conlleva pues a baja estatura, etc. Para ver eso, para estudiar eso, ahí pues se evalúa la mano, específicamente los huesos de la mano. Esto está más, esto es campo con mayor frecuencia del endocrinólogo, ¿no? Porque hay problemas de deficiente desarrollo, por ejemplo, ¿no? El estudio de la edad ósea es un examen que ayuda a evaluar cuán rápida o lentamente está desarrollándose o madurando el esqueleto de un niño, ¿no? Se analiza la forma y tamaño de los huesos de la mano y la muñeca en la radiografía, comparándolos con un patrón que define una edad radiológica. La relación entre esta edad radiológica y la edad real permite definir si el niño presenta un desarrollo o maduración esquelética normal retardada o acelerada. Esto es importante. Por ejemplo, acá algunos ejemplos o algunos conceptos a considerar. Por ejemplo, a un año, en los huesos en la mano, este niño debe tener el hueso grande, el hueso ganchoso y la epífisis, verse la epífisis distal del radio. O sea, esto debe verse al año. A los 3 años debe verse el piramidal, las epífisis de las falanges. A los 4 años el semilunar, esto más el semilunar. A los 5 años el trapecio y el escafoides, todo esto más esto. Y a los 12 años el sesamoideo del primer metacarpiano. Todo esto más ese sesamoideo. Entonces, si le hago una radiografía de un niño que tiene la edad ósea de 12 años y tiene la edad cronológica de 12 años, entonces corresponde la edad cronológica a la edad ósea. Por más que el niño sea pequeño, la edad ósea corresponde a la edad cronológica, ¿no? Acá, ¿no? Por ejemplo, esto se va viendo, ¿no? El hueso grande, el hueso ganchoso, o sea, se hace una radiografía de la mano. Generalmente se hace la radiografía de la mano que no trabaja mucho. En este caso, de la izquierda para los diestros, y si son zurdos, la derecha, ¿no? Acá también, ¿no? Edad ósea a los 7 años. Mire cómo aparecen los huesos, los núcleos de ossificación, ¿no? Los huesos en el carpo, ¿no? Aparecen los núcleos del trapezoide, la epífisis del cúbito y el piramidal, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre algunas alteraciones óseas elementales. Vamos a hablar de la osteoporosis, la osteopenia, la osteomalacia, la osteólisis y la periostitis.
¿Qué cosa es la osteoporosis? Que también en estadios iniciales se dice osteopenia. Enfermedad generalizada del sistema esquelético caracterizado por la pérdida de masa ósea y por el deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, que compromete la resistencia ósea y que condiciona una mayor fragilidad ósea y una mayor susceptibilidad de las fracturas. La osteopenia es una disminución de la densidad mineral ósea que puede ser una condición precursora de la osteoporosis. O sea, hay una desmineralización. Acá, por ejemplo, ejemplos. Acá esta es una falange distal y vean ustedes cómo este hueso, ¿no?, está perdiendo su densidad ósea. Miren, no se ve la cortical, no se ve la cortical. La medular está más ensanchada. Acá también, miren. Y acá también, ¿no? Todos estos signos de osteoporosis. Osteoporosis, otros, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una fractura de la muñeca. La osteoporosis puede condicionar a que sea más fácil, o sea, las personas que tienen esto más fácilmente puedan fracturarse, ¿no? Acá también, ¿no? En este hombro, miren, esta epífisis proximal del húmero, ¿no? Osteoporosis, miren esta desmineralización de las cabezas femorales, inclusive acá con una fractura intertrocantérica. Miren estos huesos, el ilio púbico e isquio púbico bien desmineralizados. Miren la cortical bien delgada. Acá en esta columna, ¿no? En esta columna dorsal, miren estos huesos, ¿no? Prácticamente la cortical no se delimita, es una fina línea, ¿no? Entonces, otro concepto que tenemos que ver es la osteomalacia. ¿Qué cosa es la osteomalacia? Es una enfermedad que afecta al hueso y se caracteriza porque éste se encuentra desmineralizado. La causa más frecuente es un déficit de vitamina D. Bien, o sea, la osteomalacia ya entra ya a son prácticamente signos parecidos a la osteoporosis, pero en este caso es por deficiente de vitamina D. Cuando la osteomalacia afecta a niños se denomina raquitismo, ¿no? No debe confundirse la osteomalacia con la osteoporosis, que es otra enfermedad diferente que también afecta al hueso, ¿no? En este caso es exclusivamente, ¿no?, por deficiencia de vitamina D. Osteomalacia, signos radiológicos, trabéculas y corticales de espesor normal con deficiente calcificación, disminución de la densidad ósea, aspecto borroso, se ve las fisuras óseas del lóser de 2 a 5 milímetros de altura por 1 a 2 centímetros de longitud. Las fisuras del lóser al inicio nítidos, luego son radiopagos por consolidación. Hay deformación bicóncava de la vértebra. Acá, ¿no? Por ejemplo, es un codo, este es el cúbito y este es el radio, y miren, esta es la línea de lóser. Esta línea radiolúcida transversa en la corteza, la línea del lóser, y densa más a la profundidad, y son signos, pues, de la osteomalacia. Y repito nuevamente que son problemas de avitaminosis de osteomalacia, también línea del lóser en este cuello femoral, ¿no? Miren esta línea, ¿no? Esta línea que tiene 1 a 2 centímetros y por 1 a 2 o 3 milímetros de grosor. Este signo es el signo de lóser que aparece en las osteomalacias. Osteomalacia en radiografías frontal del dedo, paciente con insuficiencia renal crónica, muestra resorción del superiósteo a lo largo del lado radial de la falange media, resorción, difuminación, así como resorción del macizo distal, una punta de flecha. Acá miren la osteomalacia por deficiencia de vitamina D,
produce una difuminación, una resorción ósea. Otro concepto que vamos a ver es la osteólisis. La osteólisis es la reabsorción localizada del tejido óseo. Localizada, en este caso es localizada. Es un proceso bastante infrecuente asociado a determinadas enfermedades. Una osteólisis secundaria o bien puede ser idiopática. Los huesos aparentemente normales al principio sufren una progresiva destrucción hasta desaparecer parcialmente o en su totalidad. No se conocen las causas, pero en algunos se ha ido reconociendo mutaciones genéticas que explican su transmisibilidad hereditaria, ¿no? En general autosómica dominante o autosómica recesiva. ¿Qué vamos a ver, ¿no? en las radiografías, ¿no? Imagen radiolúcida de forma, localización y tamaño variable. De bordes esclerosados, respecto de tumor benigno, ¿no? Con bordes esclerosados cuando son tumor benigno. De bordes difuminados e irregulares cuando son bordes de tumor benigno, maligno, ¿no? De bordes nítidos, el mieloma, por ejemplo, ¿no? Acá hay una osteólisis, miren, es una difuminación, en este caso de la cortical. Acá también, ¿no? Una osteólisis, pero que es lesión benigna. Miren esta falange media, vean esta lesión, ¿no? Es un patrón de destrucción ósea, ¿no? Este está expandido, pero la lesión está marginado por el hueso cortical, es decir, ¿no? Por los bordes esclerosados, es una lesión benigna. Ya dijimos, los bordes irregulares, lesión maligna. Los bordes esclerosados, lesión benigna. Acá, por ejemplo, ¿no? Otra lesión benigna. Miren los bordes esclerosados, ¿no? Una lesión benigna. Son lesiones de osteólisis, osteolíticas, de bordes esclerosados, lesión benigna. Acá una lesión maligna. Miren este fémur, ¿no? Miren esta difuminación. Es una lesión osteolítica, ¿no? Pero de bordes irregulares, miren, difuminados. En este caso hay que pensar en una lesión maligna. Acá también, ¿no? Osteólisis con periostitis. Mira, esta es una periostitis y estamos viendo acá las osteólisis. Vamos a ver el tipo de osteólisis. El mieloma múltiple, una lesión osteolítica, ¿no? Decíamos de que había bordes esclerosados, bordes difusos y también bordes nítidos. En el caso de los bordes nítidos entra pues el mieloma múltiple. Son lesiones osteolíticas, pero de bordes nítidos. Otro concepto que vamos a ver es la osteosclerosis. Neosteogénesis a partir de las trabéculas, originando aumento de espesor y deformación del hueso. Hay enlosamiento de la cortical y deformación del hueso también. Osteoesclerosis, miren este hueso, estas falanges, ¿no? Falanges proximales, distales y medios. También miren, este hueso está esclerosado, está denso, no se define, en este caso la cortical, por ejemplo, ¿no? Las cortical no se define, todo está denso, ¿no? Que corresponde a la osteoesclerosis. Las osteoesclerosis también, miren acá en estos huesos, las traen el calcáneo, acá también, miren, en esta tibia, ¿no? Osteoesclerosis acá en el hueso temporal, ¿no? Hueso temporal, miren, una densidad incrementada en este caso. Vamos a hablar de otro concepto, las periostitis.
Es la inflamación del periósteo, ¿no? La capa más superficial del hueso. El lugar de mayor afectación no suele ser la cara anterointerna de la tibia. Ahí es donde se produce más esta periostitis, cara interna de la tibia. En el tercio inferior, cara interna, tercio inferior, cerca de la rodilla. Puede provocar mala amortiguación al correr por superficies. Cuando un proceso tumoral, infeccioso o inflamación rechaza el periósteo, este reacciona formando hueso en su cara interna. Acá, por ejemplo, ¿no? La periostitis puede ser unilaminar, una periostitis unilaminar. Periostitis unilaminar, como su nombre indica, tiene una sola lámina. Y acá puede ser como una especie de fractura, ¿no? También puede ser como una osteomielitis. Acá vamos a ver las periostitis multilaminares. Por ejemplo, acá miren, en esta tibia y en este peroné, la fotografía no está muy clara, pero acá hay varias laminillas. Multilaminar, periostitis multilaminar acá, ¿no? Se presenta, por ejemplo, en el reticulosarcoma y también en el tumor de Ewing. Periostitis multilaminar, múltiples láminas. También hay periostitis multilaminar. Otro concepto que vamos a ver es el triángulo de Codman. El triángulo de Codman. Esto es muy conocido. La teoría seguramente se les ha dicho, el triángulo de Codman. Es la ruptura del periósteo. El periósteo se rompe y se abre, diremos, ¿no? Formando una especie de triángulo. Hay un espolón superióstico. Es típico del tumor maligno óseo. Acá también miren otro triángulo de Codman. El periósteo se rompe, se abre y acá forma un triángulo. Triángulo de Codman. Periostitis en espículas, rotura del periósteo, miren, triángulo de Codman, ¿no? Fuego de hierbas, osteosarcoma, maligno de evolución rápida, es una periostitis en espículas. Triángulo de Codman, más fuego de hierbas, dicen. Miren estas radiopacidades, ¿no? Óseas, ¿no? Que progresan a las partes blandas, ¿no? Acá, periostitis en espículas, miren estas espículas. Tumor maligno, en este caso, en la bóveda de cráneo. Veremos como es solamente una clase, pues en la que estamos viendo hueso, vamos a ver de todo un poco. Vamos a ver traumatismos también ahora, ¿no? Fracturas y luxaciones. Fractura, como ustedes saben, es una solución de continuidad de la cortical producida en forma brusca. Tipos de fracturas diafisiarias, que pueden ser transversa, oblicua y espiroideo, por hundimiento a nivel de huesos cortos y epífisis de huesos largos. No se visualiza trazo de fractura, sino una línea no densa o alineaciones de las trabéculas, ¿no? El tallo verde en los niños es una fractura incompleta, patológica o espontánea, secundaria a osteoporosis, tumor, infección, secuela neurológica. Fracturas múltiples, por ejemplo, acá en esta tibia y en el peroné, fractura doble, ¿no? En este caso, ambos huesos. Fractura en tallo verde son fracturas incompletas. Miren acá, fractura incompleta, ¿no? En este caso, en el cúbito y radio, acá también y acá también, ¿no? Tipo de fracturas diafisiarias, ¿no? Angulado,
desplazado, se desplaza un fragmento acá y otro por acá, rotado, y cabalgado. Miren esta fractura cabalgada. Fractura diapiciaria desplazada, tibia. Fractura diapiciaria oblicua, también con tercer fragmento. Fractura con cabalgamiento, miren acá esta fractura, cómo se ha fracturado y está cabalgando también. Luxación, ¿cuál es el concepto de luxación? Luxación o dislocación, ¿no? Lesión cápsulo-ligamentosa con pérdida de contacto de las superficies articulares por causa de un trauma grave, ¿no? Que puede ser total luxación, ¿verdad? O parcial subluxación. Por ejemplo, en este codo, ¿no? Hay una luxación, todos los componentes óseos se han desplazado, ¿no? Y acá se ha desplazado parcialmente, ¿no? Acá hay una fractura y una subluxación. Por óseos de los benignos malignos. De los benignos, el osteoma, fibroma, el quiste simple, o las células gigantes, los malignos, el osteosarcoma, el reticulosarcoma, por ejemplo, entre los más representativos. Tumor óseo fibroso benigno, el fibroma no osteogénico, ¿no? Es una imagen radiolúcida, excéntrica, eje mayor vertical, ¿no? Mayor vertical. El borde interno está esclerosado y es ondulado. El borde externo es una fina lámina bombada, presencia de trabéculas incompletas. Este tumor de fibroma no osteogénico es metafisiario, de 5 a 15 años frecuente y asintomático. Estamos viendo, ¿no? Fibroma. En este astrágalo, en este calcáneo. Otro fibroma, miren este fibroma. Una lesión benigna, ¿no? Fibroma, este es una resonancia magnética ponderada en T1, en el que estamos viendo un fibroma. Una lesión hipointensa. Tumor óseo benigno, otro tumor óseo benigno en el osteoma, masa radiopaca, sin estructura, bordes definidos, lobulados, tiene elevada densidad, o sea, se va a ver más a la radiografía radiopaco y a la tomografía más denso. Generalmente menor de 3 centímetros, tiene un crecimiento lento. No hay osteólisis, no hay periostitis, desplaza los tejidos blandos, lógico, ¿no? Cráneo, localización, cráneo y senos paranasales, cualquier edad y asintomática. Acá, por ejemplo, osteoma. Este es una radiografía del macizo facial. Estamos viendo la órbita derecha, la órbita izquierda, el seno paranasal frontal. Este es el tabique nasal, ¿no? Y estamos viendo, ¿no? Prácticamente acá en este seno y desplazando a la órbita esta hiperopacidad, ¿no? Esta imagen opaca, ¿no? Radiopaca a la radiografía, a la tomografía sería hiperdenso, ¿no? Y a la resonancia sería hiperintenso, ¿no? Tumor óseo maligno, ejemplo, el osteosarcoma, ¿no? Que produce pues una osteólisis, ¿no? Periférica, solución de continuidad de la cortical, masa de tejidos blandos rodeando la osteólisis, esclerosis y osteólisis combinadas. Hay una periostitis, tipos de rayo de sol, ¿no? O de fuego de hierbas que veíamos hace un momento. Estratificación perióstica, escamas de cebolla, triángulo de Codman. Hay calcificación amorfa y calcificación irregular. Localización, metástasis inferior del fémur y superior de la tibia, 12 a 25 años. Dolor intenso, inflamación y masa de tejidos blandos. Acá, ¿no? Esta es una resonancia magnética. Y estamos viendo acá, ¿no?
corresponde a un osteosarcoma, pero acá es más evidente. Acá vemos todo, miren, este es el triángulo de Codman, triángulo de Codman, triángulo de Codman, ¿no? Espiculaciones óseas, incremento de la densidad ósea, ¿no? O sea, decía fuego de hierro, me parece que decía, ¿no? Todo esto es un osteosarcoma y ¿dónde está? Está en el segmento distal del fémur, ¿no? Patología articular, artrosis degenerativa, artritis reumatoide que es inflamatoria, la artritis séptica y la hemortrosis. La artrosis, diremos, cuando hablamos de artrosis, tenemos que pensar en degeneración, lesiones degenerativas, es decir, lesiones por desgaste de la articulación. Pinzamiento, ¿qué vamos a ver? Pinzamiento del espacio articular, esclerosis subcondral, osteofitos marginales, ahí el famoso pico del oro, ¿no? Geodas, imágenes radiolúcidas, aspecto quístico y subcortical también. Acá, por ejemplo, una artrosis degenerativa. Miren acá, picos del loro, esclerosis, ¿no? Las carías articulares, osteopenia yuxtaarticular, y miren esta geoda. Todos estos signos de la artrosis, ¿no? Acá una artrosis de cadera, miren, pinzamiento en esta cadera izquierda, pinzamiento articular, deformación de la cabeza femoral, ¿no? Osteofito marginal y deformación de toda la articulación, diría yo, ¿no? De la cavidad acetabular y también de la cabeza femoral. Y lo inverso, ¿no? Si hablamos de la artritis reumatoide, estamos hablando ya de compromisos inflamatorios, ¿no? Signos radiográficos, o sea, los cambios iniciales, incipientes, que vamos a ver es en las manos. Por eso es de que si queremos diagnosticar en forma incipiente las artritis reumatoide, al paciente se le pide pues, una radiografía de mano, ¿no? Hacemos la radiografía de mano y ahí podemos descartar inicialmente, ¿no? Si un paciente tiene osteoartrosis o si tiene artritis reumatoide. ¿Qué signos radiográficos vamos a ver? Osteoporosis periarticular, pinzamiento del espacio articular, erosiones corticales, edema de los tejidos blandos periarticulares, distribución simétrica, borramiento de bandas radiolúcidas periarticulares, puede haber subluxaciones, artritis reumatoide, ¿no? Y además tenemos que decir otra cosa, que las lesiones que se producen de la localización de las lesiones en las manos, las lesiones que se producen con más frecuencia en los huesos del carpo corresponden a las artritis reumatoide. Que las lesiones que se observan en las falanges distales, lo más frecuente es por artrosis. Artritis reumatoide, miren ustedes cómo vemos acá todo lo que vemos y aparte este incremento de partes blandas, miren. Es decir, hay una hinchazón articular. Acá también, miren este borde, y acá sobre todo, miren. Acá también. Es decir, las artritis lo que va a poner, pues lo que va a hacer es de que la articulación se inflame y al inflamarse la articulación, ¿no? Va a producir incremento de grosor, ¿no? Por el líquido inflamatorio que hay en ese lugar, ¿no? Artritis séptica, los signos radiográficos, aumento de amplitud del espacio articular, tumefacción de los tejidos blandos periarticulares, destrucción del cartílago y destrucción del epítelis. Cuando decimos artritis séptica, estamos hablando de una artritis infecciosa. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Miren, lo que llama la atención más es, aparte de esta destrucción ósea, este incremento de partes blandas, ¿no? Lógicamente, tenemos que entender que
siempre nosotros tenemos que hacer la unidad clínico-radiográfica. Es decir, si hablamos de artritis séptica, seguramente este paciente tiene fiebre, en la cadera seguramente tiene pues, dolor y tiene también seguros signos infecciosos a este nivel en las partes blandas, ¿no? Pues todo eso más la imagen que estamos viendo, y si hay laboratorio, mejor aún, nos va a decir que es una artritis séptica. Bien, miren, una artritis séptica y una osteólisis, ¿no? El hueso, miren, el cuello femoral. También del trocánter mayor, incremento de partes blandas. Y séptica, también por ahí incremento de partes blandas. El cuadro clínico. Y las hemortrosis es sangre en la articulación. Sangre en la articulación, generalmente de tipo traumático, ¿no? Aumento de amplitud del espacio articular, tumefacción de los tejidos blandos periarticulares, fractura epifisiaria, esguince y rupturas de ligamentos. Acá, por ejemplo, ¿no? Hemortrosis, y hay ampliación del espacio articular, entre otros, más lógicamente el antecedente clínico del paciente. Artrosis, acá, ¿no? Realmente partes blandas, más inferior, las células del antecedente clínico. Acá en la resonancia magnética, miren, en toda esta área hipointensa, ¿no? Que en la región anterior de la rodilla y posterior, por el hueco popliteo, nos está diciendo la presencia de sangre, ¿no? Y corresponde a una hemortrosis. Bueno, pues eso sería, pues, eso es la práctica de hoy día. Es un poquito, diremos, largo, pero lo vamos a hacer, pues es así. Vamos a empezar con los, debido al tiempo, vamos a empezar con los seminarios. Ayumi, ¿tienes ya distribuidos? Ayumi. Sí, mis compañeros ya saben y van a ir en el orden que les toca. Como ustedes entenderán, la práctica es un complemento a la teoría. A ver, vamos a escuchar a Ortiz Martínez, hidrocefalia. A ver, Ortiz, respeta tu tiempo, Ortiz. Doctor, buenas Hola. noches, doctor. Mi tema es hidrocefalia. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, hidrocefalia, su definición es de la palabra griega viene a ser hidro, agua, y céfalo viene de cabeza. Viene a ser un trastorno que consiste en el acúmulo excesivo de líquidos cefalorraquídeos dentro de la cabeza. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, líquidos el líquido cerebroespinal fluye a través de los ventrículos, sale de la cisterna en la base del cerebro, baña la superficie del cerebro y la médula espinal y luego es absorbido en la corriente sanguínea. ¿Qué sigue, por favor? Tenemos lo que es parte fisiológica. Quiere decir que ahí observamos de las dos ventrículas laterales, la cual de ahí se origina. Sale del ventrículo lateral, baja sobre el tercer ventrículo, de ahí pasa por el conducto de Silvio, después se dirige hasta el cuarto ventrículo y esto va hacia el espacio supraaranoide. Y después pasa por la médula espinal, de ahí hasta la columna vertebral. ¿Qué sigue, por favor? Tenemos lo que son las funciones del líquido cefalorraquídeo. Esto es actúa como un colchón o amortiguador. 2, sirve de vehículo para transportar los nutrientes al cerebro y elimina los desechos. 3, fluye entre el cráneo y la espina dorsal para empezar por los cambios de los volúmenes del sangre intracraneal, en la cual este líquido es casi totalmente absorbido en las corrientes sanguíneas a medida de la circulación. ¿De qué sigue, por favor? Bueno, tenemos lo que es la fisiopatología. Como mencioné, se origina por un obstáculo en la circulación del líquido cefalorraquídeo, el cual es el sistema, lo principal es el que viene del sistema ventricular
lateral o en la, o en la absorción del mismo, bueno, que donde se origina. Bueno, tenemos también lo que es la hipersecreción del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué sigue? Bueno, tenemos acá un esquema de un niño que presenta el líquido cefalorraquídeo. Acá vemos el cerebro que tiene estado normal y en el otro vemos el cerebro que tiene ya el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Aumentado, ¿no? Su tamaño. ¿Qué sigue, por favor? Acá tenemos una placa, la cual vemos, como mencioné, el cráneo, la masa cerebral, que vemos el cráneo normal, observamos que tenemos el cerebro, pero con un radio opaco, disminuido lo normal, y en la otra imagen, la segunda, observamos que tenemos el radio opaco ya aumentada. Esto es lo que nos dice que tiene un líquido cefalorraquídeo. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, el líquido cefalorraquídeo se divide en dos, ¿no? Que viene a ser dos tipos, comunicante y no comunicante. La comunicante, el flujo se ve bloqueado después de salir los ventrículos. No comunicante o obstructiva se le conoce también. Se ve bloqueado a lo largo de una o más de las vías estrechas que conecta con los ventrículos. Podría ser un tumores cerebrales, quistes infecciosos, sangrados, cicatrizaciones o fibrosis u otras. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, también se podría decir, se le conoce también como adquirida, ¿no? O también también tiene otro enfermedad que se le conoce como congénita. Más conocido, se manifiesta desde el nacimiento o en los primeros meses de la vida. Son frecuentemente como anomalías, acompañado de esto a 50-60% del sistema nervioso central. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, tenemos lo que es la hidrocefalia congénita. ¿Cómo mayormente una intracraneales? Mayormente es un 37%, es hipoplasia callosa, también podría ser un encefalocele, también un quiste aranoideo. También tenemos lo que es la extracraneales, un 63% de casos, también es como conocida como espina bífida, riñones angenéticos o displásico multiquístico. También fallón, malrotación intestinal, labios hendidos, digenesia gonadal, también tenemos lo que es la cirogomelia, o también tenemos lo que es la cromosómica, ¿no? Un 11%, la trisomía 18-21, o la mosaicismo, ¿no? Que viene de la translocación desbalanceada. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, tenemos acá un cuadro que se califica, una clasificación de hidrocefalia, la cual acá nos informa sobre los tumorales y no tumorales, ¿no? Que se presentan en una hidrocefalia, pero también tenemos una hidrocefalia no tumorales, la que mencioné, obstructiva y por hiperproducción. ¿Qué nos dice por la hiperproducción? Nos dice que podía ser un papiloma de plexo coroideo, también podía ser una hipertrofia de plexo coroideo también, o una hiperosmolaridad, o también puede ser por causa desconocida. Y si hablamos de la hidrocefalia obstructiva, tenemos que se divide en dos partes, puede ser una intraventricular o extraventricular. Acá en la intraventricular nos dice una obstrucción interventricular, podría ser un tabaquismo, una hemorragia, un quiste congénito. Tenemos también una oclusión que viene siendo una inflamatoria, un quisme, una hemorragia también, una oclusión acueducto, podría ser congénito, inflamación, hemorragia, quiste o aneurisma galeno. Tenemos también una oclusión Luxcan, que viene a ser un congénito o hemorragia inflamatoria. Y si hablamos de extraventriculares, tenemos lo que es una proinfecciosa o un post-hemorrágica, una adherencia que es genética, o también tenemos unas malformaciones de la chamelia o metabolismo, o también una estasis basilia. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, como le mencioné hace rato, acá tenemos una imagen de lo que mencioné de la hidrocefalia. Mayormente se origina la parte superior del cerebro que va hasta la médula final, de ahí va hasta la columna vertebral, hacia el último, después retorna hacia lo que es la parte central de la parte lateral de las ventriculares, ¿no? Que donde ahí se origina y si es ese aumento. Tenemos también que nos dice los síntomas, varía con la edad y con la capacidad
tolerancia del líquido cefalorraquídeo. El cráneo de un niño puede expandirse para alojarse más líquido debido a que la sutura no se ha cerrado, ¿no? Por ejemplo, un tratamiento de la hidrocefalia es más rápido, aumentando la circunferencia de la cabeza. Por favor, ¿es que sí? Bueno, acá como vemos tenemos varias imágenes. Acá tenemos una radiografía, la cual vemos la hidrocefalia. Tenemos la primera fase en la mano derecha, en la mano izquierda vemos que vemos la hidrocefalia, ¿no? Radio opaca, pero todavía una reducción de una minísima, la cual pasa por una etapa donde poco a poco comienza su expansión. Estás Comienza a viendo crecer. tomografía, no estás viendo radiografía. Disculpe, doctor, tomografía. Disculpe, era tomografía. La cual tiene una expansión de acuerdo a su procedimiento por los días que pasa y entonces comienza a crecer, ¿no? La hidrocefalia y toma un tamaño aumentada ya, ¿no? Y acá tenemos también lo que es parte lateral y parte axial. Bueno, ¿qué sigue, por favor? Bueno, los signos de un bebé, mayormente, ¿cuáles son? Son la disminución de crecimiento, vómitos, suturas separadas, son frotanela, ¿cómo se llama? Almohada o con o sin aumento de tamaño de la cabeza o también engrandecimiento de la cabeza. Esto también nos lleva cuando también tenemos un síndrome de hidrocefalia del lactante, que viene a ser que los ojos se desvían hacia abajo, también presenta fortanelas, como ya mencioné, blanda, parte superior, también presenta malhumorado, se presenta problemas para sostener la cabeza, bueno, convulsiones, somnolencia y vómito. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, acá tenemos un signo de un niño mayor, ya, pues, ¿no? La cual nos habla de la irritabilidad, la expansividad de muscular, funciones mentales alteradas, trastornos en la marcha, retraso en el desarrollo, movimiento lento, dificultad para la alimentación, alteraciones visuales, cual los ojos se desvían por un lado, somnolencia, incontinencia urinaria, dolor de cabeza y vómito. Acá como observamos en la imagen, también es igualito los signos de hidrocefalia de niño, que también, como les mencioné, es lo mismo, somnolencia, náusea, vómito, problemas. ¿Ya que sigue, por favor? Tenemos el cuadro clínico, ¿no? El cuadro clínico mayormente nos da que presenta macrocefalia, fortanela amplia y tensa, sutura craneana separada, incurgización venosa, ojos en sol de naciente, vómito, estrabismo, irritabilidad. ¿Cuáles son los diagnósticos principales para tener un diagnóstico claro? Sería, se llama una tomografía computarizada, una resonancia magnética, un ultrasonograma transfontanela y una ventriculografía con aire. ¿Y qué sigue, por favor? O también una ecografía, ¿no? Sería. Acá tenemos una transfontanela, la cual vemos un ventrículo megalia mayor de 10 milímetros a nivel atrial. Tenemos el tercer ventrículo dilatado en estenosis acueductal. También vemos un plexo coroideo colgante en los ventrículos laterales. También vemos un cerebral presente, puede ser discontinuo, y el anillo cortical intacto. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, tratamiento podría ser el tratamiento. Ortiz, pasa tu revista, y a eso no nos interesa tanto. Ya, doctor, disculpe. Bueno, mi revista se trata de hidrocefalia mormotensa, presentado en un caso normal, ¿no? Este caso mayormente se trata de una persona mayor de edad, adulta, de 67 años, mestiza, casado, fumador, comenzó a sufrir caída frecuente sin causa aparente, apraxia en la marcha, trastorno filteriano y perseverancia. Bueno, la cual el paciente acude al hospital, ¿no? Donde donde acude a la clínica y donde la clínica le hace una investigación y la cual le informa que tiene una hidrocefalia normotensa, la cual el paciente, ¿no? Le observa que mediante
mediante el tercer ventrículo sin visualizar el cuarto. Dice, no se visualiza el tercer ventrículo, pero no se visualiza el cuarto, ¿no? Mediante una resonancia, ¿no? La hidrocefalia, se hace un tratamiento quirúrgico y se selecciona la válvula adecuada en la base del caracterismo de hidrocefalia. Se hace un tratamiento. ¿El que sigue, por favor? Acá vemos esto es lo que se encontró en el paciente de 50 de edad. Acá lo que le vemos, le hicieron una tomografía, ¿no? De cráneo simple. Se observa dilatación tercer ventrículo sin visualizar el cuarto, como mencioné, con circunvalación y surco borroso, ¿no? Y acá en la segunda imagen se observa también una tomografía de cráneo simple, se observa dilatación de los ventrículos laterales con circunvalaciones y surco borroso, pero se comprueba que es una hidrocefalia obstructiva. La cual, ¿qué sigue, por favor? La cual la conclusión exacta es que este síndrome de Hanky-Dan, o también conocido como el hidrocefalia normotensa, se debe tener en cuenta ante un cuadro progresivo o alternativa de la marcha. ¿Cuál es un trastorno efiteriano y la cual es de demencia, principalmente en pacientes mayores de 65 años. Quiere decir que mayormente presenta cuadro de mancha, convulsiones y la forma de, también presenta demencia, ¿no? En este caso está hablando de este paciente. Mayormente este caso clínico se relata que esto mayormente da a nivel global, ¿no? Todos los países que este estudio mayormente está relacionado a personas de mayores edad, ¿no? Sobre de esta enfermedad de hidrocefalia, ¿no? De demencia, de su forma de marcha y ¿cómo se llama? Sus convulsiones, ¿no? Lo que nos habla acá es el porcentaje que países son más presentables. Por ejemplo, dicen que Estados Unidos se presenta más, pero el país que más se presenta es en Japón, ¿no? Mayormente en Japón las personas mayores ya de 65 años padecen este síndrome, ¿no? De hidrocefalia, como le mencioné. Entonces, eso nos habla nada más, doctor, de este artículo. Muy bien, ya. A ver. Un consejo, los seminarios no es para leer, sino para hacer un resumen y exponer, dar su apreciación. Bueno, otro. Disculpe, doctor, gracias. Ayúdame, otro. Sí, doctor, a mi compañero Pérez Leonardo le toca. Mayumi, un ratito va a continuar Katy, por un ratito estoy arreglando mi internet, por favor. Ya. Gracias. Buenas noches, doctor. Bueno, voy a continuar con la exposición. En este caso vamos a hablar acerca de los tumores cerebrales, acerca de los malignos. Bueno, los tumores cerebrales, pues estos van a ser un grupo de células anormales que van a crecer en el cerebro o alrededor de él, ¿no? Estos pueden aparecer en cualquier edad y se van a caracterizar por el crecimiento anormal del tejido, ¿no? Este crecimiento va a ser rápido y en algunas oportunidades pueden llegar a ser metástasis. Se va a considerar a un tumor maligno debido a su tamaño, a la ubicación del mismo y de acuerdo a la severidad que va a presentar. Dentro de los tumores malignos de los que vamos a hablar hoy día, vamos a hablar un poco acerca del glioblastoma múltiple, el carcinoma de plexos coroideos y el pineoblastoma. Bien, el glioblastoma múltiple es un tipo de cáncer agresivo que va a comenzar en las células llamadas astrocitos y que van a brindar sostén a las células nerviosas, ¿no? Estos van a poder formarse tanto en el cerebro o en la médula espinal y van a constituir el 25% de los tumores intracraneanos. Van a tener mayor incidencia en pacientes en el rango etario de 40 a 60 años y van a poseer una sobrevida de 8 meses, ¿no? Frecuentemente se va a relacionar con los pacientes de sexo masculino
y se va a caracterizar por ser una lesión heterogénea con efecto masa, también gran edema, con realce anular, ¿no? Además de presentar áreas de necrosis y hemorragia. Este puede localizarse en cualquier región del sistema nervioso central, ya sean los lóbulos frontales o los temporales. Dentro de los síntomas, signos y síntomas, vamos a encontrar estas manifestaciones clínicas, ¿no? Como lo vemos en la imagen. Es frecuente las cefaleas, el dolor de cabeza, problemas al hablar, se van a presentar de igual manera pérdidas del apetito, también náuseas o vómitos. Es frecuente que haya somnolencias en estos pacientes y de igual forma hemorragias o convulsiones. Esta intensidad o frecuencia de estos síntomas va a depender de acuerdo al tamaño y la ubicación de este tumor. En cuanto a las pruebas diagnósticas por imágenes, estas pruebas van a ayudar, ¿no?, a la determinación y la ubicación del tamaño de este tumor cerebral y se pueden utilizar en mayor frecuencia las resonancias magnéticas para diagnosticar este tipo de tumores cerebrales, ¿no? Se puede utilizar las resonancias magnéticas especiales como la funcional o la espectroscopía de resonancia magnética, ¿no? Una resonancia magnética nos va a presentar una zona de necrosis con infiltrado al tejido cerebral. Este mismo va a cruzar la línea media y también va a presentar lo que es un edema vasogénico, ¿no? De igual forma va a producir un efecto de masa y va a presentar el realce del contraste, ¿no? En cuanto al tratamiento, las opciones para el tratamiento de este glioblastoma van a comprender la cirugía para extraerlo, en el cual se va a trabajar el momento de la extirpación de este glioblastoma y el objetivo mayor va a ser extirpar mayor parte de este tumor, ¿no? Que de igual manera va a necesitar de coadyuvantes. Como siguiente punto vamos a hablar acerca de los carcinomas del plexo coroideo. Y estos pues van a ser un tumor cerebral canceroso maligno que va a ser poco frecuente, que se va a presentar principalmente en niños, ¿no? Estos tumores del plexo coroideo son raros, con un pico de incidencia en los 2 primeros años de vida y localización más frecuente en el ventrículo lateral en el caso de los niños y en los adultos en el cuarto ventrículo. Este carcinoma de plexo coroideo comienza cerca del tejido del cerebro que secreta líquido cefalorraquídeo. A medida que este tumor va a crecer, puede afectar el funcionamiento de las estructuras cercanas al cerebro, lo que va a provocar un exceso de líquido en el cerebro, a lo que le denominamos la hidrocefalia, ¿no? Esta va a estar dentro de las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en esta patología. De igual manera, nuestros pacientes van a presentar irritabilidad, náuseas o vómitos y dolores de cabeza, ¿no? La manifestación clínica más común en ellos es la hipertensión intracraneal. Y el tratamiento y la probabilidad de recuperación van a depender del tamaño del tumor, así como también de la ubicación y si este se diseminó o no. Dentro de los factores también que van a condicionar esta patología, pues encontramos a la edad, al estado general del paciente, en este caso el niño, y el tratamiento a elección que se va a llevar, ¿no? ¿Cómo se van a observar estos tumores de plexo coroideo? Pues estos suelen verse en los ventrículos cerebrales por lo general y van a tener bordes irregulares, van a presentar un aspecto de coliflor y el tumor se suele realzar con contraste, ¿no? Y a veces se ven muchos tumores en otras partes del sistema nervioso central, ¿no? Se suele utilizar la resonancia magnética y a veces se va a detectar la inflamación alrededor de los carcinomas del plexo coroideo, ¿no? Casi siempre se observa la hidrocefalia característica de esta patología. Como siguiente punto tenemos al pienoblastoma y este es un tipo de cáncer agresivo, poco frecuente, que va a comenzar en las células de la glándula pineal del cerebro. Este se puede presentar en cualquier edad, pero suele ocurrir
con frecuencia en niños pequeños, ¿no? Este pineoblastoma puede causar dolores como manifestaciones clínicas, dolores de cabeza, ¿no? La cefalea, somnolencia, cambios sutiles en el movimiento de los ojos. Son un poco más frecuentes en las mujeres que en los hombres y son más comunes en personas de raza negra. Estos pineoblastomas van a aparecer en personas con un trastorno genético hereditario conocido como retinoblastoma bilateral. Y esto puede ser muy difíciles de tratar, ¿no? Ya que pueden diseminarse en el cerebro y en el líquido cefalorraquídeo. En pocas ocasiones se va a diseminar más allá del sistema nervioso central y en general el tratamiento va a comprender de la cirugía para extirpar la mayor cantidad de este cáncer que puede haber, ¿no? ¿Y cómo se van a ver estos tumores? Pues los tumores de esta región se suelen ver como una masa sólida que se pone brillante al contraste, ¿no? Y a veces se encuentra calcio en la tomografía. Estos pineoblastomas pueden diseminarse a las partes del cerebro que la van a rodear, ¿no? Bueno, y por último vamos a ver nuestro artículo que se titula Caracterización molecular del glioblastoma multiforme en un paciente con larga sobrevida. Y este artículo nos habla acerca de un caso clínico, ¿no? Un caso clínico que nos presenta a un adolescente de 13 años con un mes de evolución de cefalea y posteriormente inicio de crisis focales motoras izquierdas, y que va a presentar también compromiso de conciencia y movimientos tónico-clónicos bilaterales. En el examen neurológico se le encontró apatía y sutil distonía manual izquierda, y la imagen de la resonancia magnética que podemos visualizar en la diapositiva contrastada va a mostrar una lesión gigante heterogénea que infiltraba la región frontal derecha, ¿no? Con edema perilesional y una herniación frontomesial a la izquierda. De igual manera, una obliteración del ventrículo lateral y una captación leptomeningia e intraparenquimatosa del gadolíneo, que va a ser compatible con un tumor de alto grado. Por lo que se va a llevar a cabo una biopsia estereostática y un estudio anatomopatológico del espécimen estudiado por la patología. Va a presentar células astrocíticas probablemente diferenciadas con una marcada atipia nuclear y exagerada actividad miótica, ¿no? De igual manera va a haber necrosis y proliferación de la microvascular prominente, lo que va a confirmar un diagnóstico de glioblastoma multiforme. Este paciente va a ser programado para cirugía resectiva, cual se le va a extirpar el 90% del tamaño tumoral. Sin embargo, al mes de la cirugía fue necesaria una segunda resección quirúrgica porque se encontró residuo tumoral, ¿no? Este paciente va a recibir quimioterapia y radioterapia. Lo que nos va a mostrar la figura número 2 es un posterior control radiológico y aproximadamente 2 años después de la cirugía inicial se le va a realizar otro estudio con espectroscopía, lo cual nos va a mostrar un lecho quirúrgico con residuo tumoral. Este paciente va a presentar crisis epilépticas continuas, muy frecuentes e intratables a pesar del tratamiento con múltiples anticonvulsivos. Este paciente va a ingresar al servicio de urgencias con repetidas ocasiones por recurrencia de las crisis epilépticas y el estado epiléptico, ¿no? En tales ocasiones va a recibir medicamentos como carbamazepina, clobazam, topiramato y otros más, ¿no? Que van a ser de forma seriada, se van a administrar de forma seriada hasta lograr dosis máximas, con una acompañada monitorización de niveles séricos hasta presentar efectos adversos, ¿no? El electroencefalograma va a mostrar una disfusión cerebral difusa entremezclada con la actividad piliforme frontal derecha, y en tanto que la evaluación neuropsicológica va a revelar que nuestro paciente va a presentar un coeficiente intelectual de 78, ¿no? Con alteraciones en la atención global y la disfunción ejecutiva. Por lo que se va a iniciar una terapia con dieta cetogénica
con fórmula nutricional en base a grasas y triglicéridos de cadena media. Este protocolo para implementar esta dieta cetogénica va a incluir medición de cetosis en orina, que se va a dar diariamente, y con resultados de una y dos cruces, y asistencia a consulta nutricional mensual y cumpliendo el plan de alimentación programado, ¿no? Se va a tener un control progresivo de las convulsiones en consecuencia de esta dieta, y se va a evitar los ingresos por urgencias del estado epiléptico que ya presentaba nuestro paciente, ¿no? Gracias a esto se logró demostrar la mayoría de los anticonvulsivos en el transcurso de 2 años, y la reducción del número de convulsiones va a ser mayor al 80%, ¿no? A los 6 meses de iniciar esta dieta cetogénica, ¿no? Se va a continuar. Y bueno, por último, tenemos en conclusión, ¿no?, que este glioblastoma es el tumor más agresivo del sistema nervioso central y se va a presentar en una sobrevida a los 18 meses, ¿no? Va a tener una alta probabilidad de infiltración y el crecimiento acelerado, ¿no? Una baja respuesta igual a la cirugía y a la quimioterapia y a radiación, y se va a clasificar como un astrocitoma de grado 4 o de grado 4 cuyo crecimiento es difuso, ¿no? Y se va a desarrollar sobre todo en los lóbulos frontales, ¿no? Por último, vamos a ver que esta dieta cetogénica va a interrumpir varios procesos del metabolismo tumoral y además va a facilitar el control de las convulsiones en epilepsia refractaria que ha presentado este paciente. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Ya, Mayumi. ¿Qué más hay, Mayumi? Aún hay todavía, doctor, un seminario más, doctor. Ya, Mayumi. ¿Quién? Pérez Acuña. A ver, Pérez Acuña Leonardo. ¿Qué tal, doctor? ¿Me puede escuchar? Sí, te escucho y veo. ¿Qué tal? Buenas noches. Siguiente, Mayumi, por favor. Bueno, como sabemos, los diferentes tumores cerebrales, como sabemos, es una colección anormal de células que crecen ya sea alrededor del cerebro o en las diferentes porciones que puede conllevar esto, ¿no? Sistema nervioso central o compañero sistema nervioso periférico. Hay que tener mucho en cuenta que los tumores cerebrales, según la estadía, según el tiempo y ubicación, pueden tener riesgo de transformar un cerebro sano en poco tiempo o un cerebro anormal o de lo que se conoce como un cerebro cancerígeno. Hay que tener en cuenta mucho de que los tumores benignos, que son primarios, con el tiempo pueden llegar a ser malignos, lo que también se conoce como cáncer de cerebro, ¿no? Y bueno, aquellos benignos que pues no contienen ningún tipo de células cancerosas. Hay que tener mucho en cuenta de que muchos de estos tumores primarios pueden llegar a provocar finalmente pues una metastasis que puede provocar cierto tipo de síntomas. Siguiente, por favor, Mayumi. Bueno, hay que tener en cuenta que dependiendo de los pacientes, de las comorbilidades, estos tumores, dependiendo de la ubicación, pueden tener diferentes tipos de síntomas y signos en las personas. Pero los síntomas y signos más frecuentes que nosotros podemos encontrar va a ser pues dolores de cabeza. Hay que tener mucho en cuenta que estos tumores se asocian a lo que se conoce como pues un signo de grito encefálico, donde muchos pacientes pues, pueden sentir pues que la cabeza les pesa o pues gritan debido a la presión que está provocando pues, ¿no? Estos tumores. Muchas veces se asocian náuseas en cohete, náuseas profundas, rápidas, vómitos, convulsiones, cambios del comportamiento. Muchos de estos pacientes pueden presentar irritabilidad, pérdida de la memoria y problemas de la visión o audición que se asocian mucho a los tumores cerebrales. Siguiente, Mayumi, por favor. Hay que tener mucho en cuenta que hay diferentes tipos de tumores primarios, ¿no? Hay astrocitomas, ependiomas, glioblastomas, glioma, medulloblastoma, meningioma. Estos tumores, pues ya con el tiempo y con la estadía, pueden finalmente provocar lo que se conoce como la metastasis. Debido al tiempo, vamos a hablar de los tres que son, pues, que se encuentran mayormente, con mayor frecuencia en el ámbito médico. Siguiente, por favor, Mayumi. En primer lugar, podemos hablar de un meningioma. ¿Qué podemos entender de un meningioma? Pues como sabemos, es un tumor que surge de las membranas que rodean el cuerpo y la médula espinal.
lo que se conoce como las meningios. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los meningiomas no son cancerígenos, pero dependiendo del tiempo, es decir, si se diagnostica de manera rápida, podríamos nosotros, pues, como se dice, tener un mejor tratamiento para estos pacientes, ¿no? Hay que tener en cuenta que los síntomas son cambios de la visión, dolores de cabeza, pérdida auditiva, pérdida de la memoria, convulsiones, debilidad en los brazos o piernas y dificultad en el lenguaje. Pero finalmente, ¿cuál es el gold estándar para nosotros poder finalmente diagnosticar y tratar rápidamente un meningioma? Sí, es la tomografía axial computarizada, ¿no? Hay que tener en cuenta que los meningiomas también poseen algunos tipos de hallazgos radiológicos, ¿no? Que son más clásicos, principalmente en las lesiones del sistema nervioso. Pero el gold estándar, como vemos en la diapositiva, es la tomografía axial computarizada simple, donde principalmente los meningiomas van a presentar cierto tipo de características, como más frecuente como la lesión de bordes bien definidos, homogéneamente hiperdensos en un 74%, en un 14% lo podemos encontrar isodensos y raramente hipodensos de un 0,8%. Esos serían pues las características más importantes gracias a la tomografía axial computarizada en los meningiomas. Siguiente, por favor, Mayumi. El seguro será un meduloblastoma. Hay que tener mucho en cuenta que estos meduloblastomas también se pueden obtener gracias a la tomografía axial computarizada. Hay que tener mucho en cuenta que mayormente se encuentra tanto en niños como adultos, pero principalmente pues, la prevalencia son más en niños. Hay que tener en cuenta que también los meduloblastomas podemos comprobarlos por histopatología. Hay que tener en cuenta que el 60% de los casos puede ser correcto gracias al diagnóstico radiológico, pero el gold estándar de estos meduloblastomas es la tomografía axial computarizada. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los meduloblastomas van a ser hiperdensos en un 77% y una forma heterogénea en un 80%. Hay que tener en cuenta que en hallazgos poco frecuentes que podemos encontrar en la tomografía axial computarizada va a ser calcificaciones, una densidad igual o menor que la sustancia cerebelosa y una ausencia en el realce con la sustancia de contraste. Hay que tener mucho en cuenta que la imagen típica de un medulloblastoma va a ser un tumus medial homogéneo, ¿no? Hiperdenso, hipercaptador de contraste, de márgenes bien definidos. Que en algunos casos, pues este tipo de hipercaptador de contraste se puede observar solo en un 10% de los casos. Siguiente, por favor, Mayumi. Ya para finalizar, pues uno muy importante y muy frecuente además es lo que se conoce como los famosos astrocitomas, ¿no? Que como sabemos son gliomas de bajo grado, pero son muy frecuentes. Hay que tener en cuenta que afectan sobre todo en niños y adultos jóvenes entre los 20 a 40 años. Hay que tener en cuenta que estos tumores se clasifican como grados según la Organización Mundial de la Salud. Y finalmente hay que tener en cuenta que los síntomas muy frecuentes en estos niños que presenten este tipo de tumores son las crisis epilépticas. Por ello es muy importante pues, el diagnóstico temprano. Como sabemos, el gold estándar para estos tumores va a ser pues, la tomografía axial computarizada, que generalmente se va a encontrar como lesiones difusas, infiltrativas, ¿no? Pero que pueden aparecer como lesiones focales de manera circunscrita. Hay que tener en cuenta que los tumores de colonización hemisférica, principalmente estos tumores, pues es de sustancia blanca, que pueden afectar principalmente el córtex adyacente. Hay que tener mucho en cuenta que principalmente se va a alterar las áreas funcionales secundarias, ¿no? Como la suplementaria motora y el óvulo de la insulina. Por ello, pues hay cierto tipo, estos niños con este tipo de tumor pueden tener como síntomas y signos cierto tipo de limitación funcional en el movimiento. Hay que tener mucho en cuenta que en la tomografía axial computarizada también, pues, estos tumores los vamos a encontrar ya sea con lesiones iso o hipointensas, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta que también podemos encontrarle homogéneamente hiperintensas. Es importante también que se va a asociar pues, a la presencia en la tomografía axial computarizada de edemas, hemorragias, y pues muchas veces en un 10% podemos tener una captación de constante que son, pues, no son muy frecuentes en estos tumores. Eso sería todo, doctor, con respecto al seminario. Ahorita voy a presentar pues, mi revista científica. Un momento, por favor. Mayumi, un ratito podría dejar de compartir, por favor. Gracias. ¿Se puede observar, doctor, mis diapositivas? Sí, se ve.
Muchas gracias, doctor. Bueno, ya para finalizar voy a hablar sobre mi revista científica que pues se realizó en el 2018 que trata sobre meningiomas, ¿no? Meningiomas del tubérculo celular, ¿no? Y consideraciones importantes en el abordaje endonasal endoscópico, ¿no? En primer lugar hay que tener en cuenta de que en este trabajito, esta revista científica habla principalmente de los meningiomas del tubérculo celular, que representa pues no es muy frecuente, ¿no? Por eso lo elegí, porque representa entre un 5 al 10% de todos los meningiomas, ¿no? Principalmente el tumor más frecuente benigno pues, que puede presentarse en nosotros. Hay que tener en cuenta que acá también habla del principal objetivo del tratamiento, que va a ser pues, la decompresión, ¿no? Del aparato óptico y demás estructuras neurovasculares de la región celular. Hay que tener mucho en cuenta de que vámonos rápido a lo que nos importa. Estas son imágenes que se pudo encontrar en la revista científica, muy importante. Como sabemos, hay que tener en cuenta que los meningiomas, ¿no? Del tubérculo celular no representan pues una topografía frecuente, ¿no? Hay que tener en cuenta que ellos se originan principalmente la capa aracnoide, una de las capas meningeas, que va a recomprar finalmente el tubérculo celular, ¿no? El tubérculo celular y el surco quiasmático. Por ello es uno de los tumores benignos que no podemos encontrarlo muy frecuente, pero que es importante estudiar. Ahora, lo más importante, ¿qué pudimos encontrar gracias al diagnóstico de imágenes? Primeramente, si nosotros vemos, pudimos encontrar, bueno, el estudio se dio en 31 pacientes, ¿no? Con diagnóstico de meningioma del tubérculo celular. Hay que tener en cuenta que primeramente pudimos encontrar características, ¿no? Importantísimas. Primeramente, en la figura 1 podemos encontrar un abordaje endonasal, ¿no? Transfenoidal, ¿no? Extendido, ¿no? Lo que se conoce como transplanum o transtubérculo. En la imagen A pudimos encontrar, pues gracias a imágenes preoperatorias, ¿no? Que se aprecia pues una lesión tumoral hiperdensa, ¿no? Principalmente en la T2, que cabalga, ¿no? Que se dirige en el tubérculo celular, ¿no? Que poco a poco, como vemos, va elevando el complejo vascular anterior y afectando poco a poco el quiasma óptico, una de las principales características de este tipo de tumores, además de la compresión sobre la cara inferior del lóbulo frontal. Importantísimo, pues, característico, gracias a la resonancia en este tumor. En la imagen 6D finalmente vemos una visualización endoscópica, ¿no? Pues durante la microdisección del complejo vascular, ¿no? Con sus perforantes y del aparato visual, ¿no? Esto se dio gracias, pues, que se realizó lo que se conoce como una menor incursión plasmática, ¿no? Desde una perspectiva antero-inferior. Y en las imágenes E y F podemos ver pues, principalmente pues, tomografía axial computarizada, pues posoperatorias, donde se ve evidencia pues, ¿no? Una gran resección del tumor con descompresión del lóbulo frontal y del sistema visual, ¿no? Que como vemos en estos pacientes, el síndrome de, pues, y como se dice, de hipertensión intracraniana va a ir desapareciendo. Y finalmente, pues en las conclusiones importantes podemos entrar de que en este tipo de tumores, pues se evidenció de que se ven estos meningiomas del tubérculo celular, finalmente se puede evidenciar una triada característica que, que es la triada de Arlovay-Ortiz. Todos estos pacientes van a presentar cefaleas, trastornos visuales, campimétricos o asimétricos, y lo que se conoce pues finalmente como alteraciones a nivel de la T2, ¿no? Que finalmente el gol estándar para poder diagnosticar este meningioma del tubérculo cerebral va a ser la tomografía axial computarizada y en algunos casos pues la endoscopía pues en una porción anteroinferior, ¿no? O lo que se conoce como la maniobra óptica quiasmática. Eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Pérez. Gracias, doctor. Yo soy Pérez Acuña Leonardo, doctor. Muchas gracias. Sí, Pérez Acuña. A ver. Doctor, ahora vamos a continuar con los casos clínicos, doctor. Ya, Mayumi.
Pantoja, ¿estás ahí? Ah, yo pensé que iba a ser mi otro compañero. Ya, yo voy a proyectar. Listo. Pantoja Ramos. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Ya, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Voy a continuar con la exposición del caso clínico. En el caso clínico presentamos que es un paciente con edad de 9 años, de sexo femenino, en la cual procede de Lima. Su fecha de ingreso al hospital fue el 2018 en el hospital de INEM, en la cual tuvo un tiempo de enfermedad de 8 meses. En el relato cronológico nos dice que hay una presencia de dolor de 8 meses de antigüedad localizado en rodilla derecha que no limitaba la marcha, lo cual acudió a un centro de salud privada por el cual se le administró tratamiento sintomático, al cual le dieron ibuprofeno por 5 días. Por ello, no tuvo mejoría clínica, ¿no? Luego de sufrir un traumatismo, la paciente indicó la presencia de dolor de moderada intensidad y aumento de volumen en rodilla derecha. El médico del establecimiento privado ordenó la toma de una radiografía del fémur y una tomografía espiral multicorte sin contraste con reconstrucción en 3D del muslo. Pruebas que permitieron la identificación de una lesión osteoblástica sugerente de neoplasia. Por ello que la paciente fue referido al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para un manejo especializado para el paciente. En el Instituto del INEM, al examen físico le encuentran un aumento de volumen a nivel del fémur distal derecho, con una circunferencia de aproximadamente 42 centímetros en comparación con los 34 centímetros del miembro contralateral. También se le encuentra dolor a la palpación sin presencia de circulación colateral o adenopatías regionales. El resto del examen físico estuvo dentro del rango normal. En el tamizaje radiológico se evidencia, como vemos aquí en la radiografía, una lesión mixta a predominio blástico. Ahora, cuando nosotros hablamos de predominio blástico es porque hay una presencia de radioopacidad, ¿no? Y bueno, lo que es localizado, como vemos aquí, a nivel diáfiso metafisiario circunferencial, como, ¿dónde está acá? Aquí está. Por ello que también se observa una zona de transición bastante amplia y en la cual está asociado a un signo del sol radiante, ¿no? Como vemos aquí. Luego también se observa un signo de lo que es el triángulo de Cotman en la cabeza del hueso, en la cual rompe el cortical a nivel del espectro lateral del fémur distal, y lo cual es asociado a afectación de partes blandas también. Luego no se evidencia alteraciones de la radiografía resaltantes, tanto en el del tórax, del nivel lumbar, tampoco del cráneo, tampoco del sacro, ¿no? Luego se le realiza una resonancia magnética, en la cual a la primera imagen se le observa una lesión con componente de partes blandas, dependiente de la región metafisiaria o diafisiaria proximal del hueso femoral derecho, como vemos aquí, y se acompaña de reacción perióstica en sol naciente, ¿no? Cuando hablamos de esto, del sol naciente, hablamos de aquí. Y también se acompaña de, ¿cómo se llama?, una mala zona de transición, como vemos acá, que ocupa una longitud de aproximadamente de 26 centímetros y un diámetro transverso de 8,4 centímetros, en la cual se desplaza. Mediante un efecto de masa,
se observa las estructuras adyacentes y la cual se observa hallazgos sugestivos de osteosarcoma. En la siguiente imagen observamos una lesión análogo en epífisis de la tibia derecha, la cual observamos aquí, y también del peroné derecho de 2,9 centímetros, en la cual son compatibles a focos metastásicos. También en esta imagen observamos una lesión de 3 centímetros con características morfológicas similares, en la cual son redondeadas, como vemos aquí en esta imagen, y también dependiente de la región metafisiria del hueso tibial izquierdo. Luego, a la tomografía computarizada observamos a nivel de los cuerpos vertebrales un cambio de la densidad. Como vemos aquí, mayormente las vértebras son isodensas. En cambio, tanto en esta vértebra y el de aquí, observamos una hiperdensidad en la cual se observa una calcificación, una lesión blástica debido al tumor que se ha provocado en el fémur, ¿no? Es decir, que ha habido una metástasis. Luego también para complementar de esta tomografía pulmonar, también lo que más resalta es que se observa calcificaciones a nivel del segmento apical del lóbulo superior izquierdo. En la discusión observamos que en el presente caso la paciente no presentó antecedentes de importancia, lo cual nos motiva a plantear la posibilidad de que sea portadora de una mutación genética. Los pacientes que presentan esta neoplasia tienen una progresión rápida de enfermedad y también un mal pronóstico de vida, ¿no? Debido al rápido crecimiento y al rápido metástasis que se ha provocado la tumoración. Por ello que se plantea el diagnóstico de un osteosarcoma de rápido crecimiento multicéntrico debido a los signos de imagen que se ha observado, tanto el del sol radiante, del triángulo del Codman y las metástasis que se ha provocado a nivel de las vértebras. También se realizó una biopsia en la cual se observa una neoplasia maligna de alto grado que muestra formación de material osteoide y matriz. Ese sería todo, doctor. Muy bien. Muy bien, interesante. Otro caso clínico, doctor Mas. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. ¿Se me escucha? Ángel Morales. Sí, Morales Torillo, Ángel Omar, doctor. Ángel Morales. A ver, Ángel. Te escucho, pero no veo. Sí, ahí de la proyecto. ¿Ya se puede visualizar? ¿Se visualiza? Sí. De acuerdo. Muy bien, vamos a ver un caso clínico. Lo saqué de esta revista, es una revista chilena. El caso clínico está sustentado, bueno, por Francisca Cabrera, Sergio Ramírez, ya como título osteoma, osteoide del calcáneo, ¿no? Ahí está el link también de representación y está la captura del caso clínico. Muy bien, lo he separado como una historia clínica, bueno, lo he dividido por anamnesis. En la anamnesis, cosas relevantes, bueno, paciente de 19 años de edad, femenina, se dedica, es una deportista, soltera, mestiza, cristiana, vive en Lima, siempre ha vivido acá en Lima, 19 años, ¿no? El motivo de consulta, bueno, el episodio actual que ella ha tenido fue hace 2 meses, pero ella tiene un tiempo de enfermedad de 3 años, es decir, ella tiene este problema desde hace ya 3 años, donde vamos a ir ahí en los antecedentes. Su forma de inicio fue el tipo insidioso, curso de enfermedad progresivo, ¿no? Y los signos y síntomas por los cuales la trae a consulta ahora, el episodio actual,
Bueno, tiene un dolor del tobillo derecho, dolor del pie derecho, tanto en el tobillo como el dolor tiene, tanto en el tobillo como en el pie siente el dolor, ambas en la parte derecha, y tiene una tumefacción también acompañada con este dolor, ¿no? En cuanto a los antecedentes, vamos a ver de que, bueno, también ha tenido el mismo tipo de dolor, el dolor de tobillo y pie de hace más de 2 años. Vamos a ver de que la paciente hace no menos de un año, ella había sido atendido, para lo cual le habían sacado una radiografía, una ecografía, para la cual iba a ser intervenida una cirugía de resección de quistes sinoviales a nivel de la articulación subestragalina derecha, ¿no? La cual parece que no produjo alivio al dolor, ¿no? No le calmó, porque luego de un año de la operación siguió presentando los mismos dolores, el mismo inconveniente, ¿no? Motivo por el cual está en consulta el día de hoy, bueno, el día que se realizó la historia clínica, pues, ¿no? En el relato cronológico, bueno, paciente femenina de 19 años de edad, orientada en tiempo, espacio y persona, viene a consulta un año después por dolor persistente de tobillo y pie derecho, el cual era de intensidad moderada, de 5 de ellos en la escala visual análoga al EVA. Se intensifica con la actividad física, recordemos que la paciente es una deportista, y solo algunas veces cedía con el reposo, ¿no? Sin agravaciones nocturnas y con respuesta parcial al uso de AINE, ya que la paciente refiere que tomaba ibuprofeno constantemente de 400, eh, la cual era dependiente del dolor, ¿no? Lo tomaba por 3 a 4 días, y ella manifestaba que el dolor cedía por eso. Muy bien, al examen físico, cosas importantes, cosas relevantes que vamos a mencionar. Bueno, el pulso 94, frecuencia respiratoria 32, presión arterial 120 sobre 80, temperatura 37, entre otros valores. Eh, eh, en términos generales, no presenta deformidades o equimosis en el pie, y solo destaca leve aumento de volumen en cicatrices quirúrgicas. Recordemos que había sido intervenido quirúrgicamente, ¿no? Se evidencia un dolor importante en la palpación del retropié, de las cicatrices quirúrgicas. Al evaluar la movilidad del tobillo, las maniobras de aversión producen dolor, pero con un rango articular adecuado, ¿no? La movilidad de las articulaciones subgastralinas no es evaluada por rechazo de la paciente debido a que manifestó que sentía mucho dolor. Bien, el diagnóstico que se plantea es un osteoma osteoide esponjoso, para lo cual se plantea un plan de trabajo. Y también el diagnóstico estuvo basado de acuerdo a los antecedentes que tuvo la paciente, ¿no? El plan de trabajo que se planteó en este momento, bueno, fueron pruebas diagnósticas para confirmar la sospecha diagnóstica que tenía, y pruebas de laboratorio, ¿no? Entre las pruebas diagnósticas, la que se pidió fue una radiografía de pie derecho, una ecografía, un cintagrama óseo, un TAC de pie derecho para reforzar lo de la radio. En las pruebas de laboratorio, bueno, lo convencional, ¿no? Hemograma completo de sangre, coagulación, bioquímica completa, tanto de iones, función renal, hepática y un PCR, ¿no? En cuanto a los resultados, vamos a ver de que en la solicitud de la ecografía de partes blandas de pie derecho, informó como normal. En cuanto al centigrama, mostró un aumento de la capacidad, nivel de la articulación subgastralina derecha. Bien, esa imagen es un TAC, el TAC de pie derecho, en la cual se va a ver la lesión de 6 milímetros por 7 milímetros de bordes bien definidos, esclerosis periférica y calcificaciones en su interior, compatibles con el osteoma osteoide, ¿no? Que es lo que se estaba sospechando, pues. Eh, Vamos a ver que se muestra una imagen lítica, ¿no? De bordes bien delimitados, que no compromete corticales a nivel de calcáneo derecho, compatible con el diagnóstico que se plantea, ¿no? Y en la imagen derecha vamos a ver eh, una imagen intraoperatoria que demuestra la resección amplia pero controlada de la lesión utilizando una trefina, ¿no?
se rellenó de efecto con injerto óseo de pie, ¿no? de pie. Muy bien, como hemos mencionado, se va a realizar la resección quirúrgica del tumor por abordaje medial y se envía muestra diagnóstica, se envía muestra de una muestra de estudio patológico, pues, ¿no? Y la cual confirmó el diagnóstico, ¿no? De un ostioma osteoide. La paciente presentó un alivio inmediato del dolor, bueno, después de la intervención, manteniéndose asintomática por los próximos años, ¿no? En los cuales ya no se volvió a saber más de la paciente. Muy Eso sería bien, todo en cuanto al caso clínico, doctor. muy bien. Bien. Casos bastante representativos y dan pues pie para aprender más. ¿Algo más, Mayumi? Sí, doctor, faltaría un caso clínico, pero al parecer mi compañero no ha entrado a la reunión, doctor. A ver, ¿quién no ha entrado? Pau Carcosio, doctor, es el único compañero que ha faltado hoy día. Bueno, otra cosa. Bueno, entonces quedamos así, Mayumi. Sí, doctor, ya para el próximo jueves, ya, doctor. Los que no han presentado algún tema ya no pueden presentar en otra fecha. Bien. Si no han presentado, ya no hay posibilidad de presentar en otra fecha. Entonces, Pau Carcosio ya no puede presentar, ya tiene su nota, pues que no presentó. Eso es todo y va para todos, ¿ya? Ya, Mayumi, Sí, nos vemos el próximo jueves. ya, doctor. Está bien, doctor. Buenas noches. Estudien.